Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hay gente ya por ahí. Bueno, vamos a empezar la presentación. Por fin estamos llegando ya al final. Ya nos quedan unos días. Llegamos al último directo para completar la opción B para los que están haciendo el examen aquí en Andalucía. Para los que no sois de Andalucía, hoy vamos a repasar unos conceptos muy importantes que son del siglo XVIII y siglo XIX. Al terminar este directo, bueno, pues ya sabéis que voy a dejar este directo aquí en Instagram unas 24 horas y luego lo pondré en YouTube. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repasar todas las preguntas que han caído en los 2 últimos años. Y vaya a ver que muchas de las preguntas se repiten, muchos de los conceptos se repiten. Entonces, hay una alta probabilidad, es decir, no hay seguridad, hay una alta probabilidad de que el examen de la próxima semana se repitan muchas de las preguntas o algunas de las preguntas que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Bueno, pues un saludo a todas veo aquí ya gente, algunos fieles. Profe, te quiero. Gracias. Y yo a vosotros también os quiero. Eh, ya me habéis puesto colorado, ahora ya no puedo seguir el directo. Así yo ya no sigo. Bueno, no, venga, voy a seguir. Bueno, decía que... Hola Andrea, decía que no voy a leer los comentarios, 60 personas, madre mía, ya está esto. Decía que no voy a leer los comentarios porque, bueno, me distraigo, ¿vale? Entonces, o los leeré solo ocasionalmente, ¿de acuerdo? Bueno, primera pregunta, vamos a repasar la primera pregunta corta de la opción B de Andalucía, repito, primera pregunta corta de la opción B de Andalucía y vamos a repasarlas todas las primeras preguntas cortas. La primera pregunta corta de la opción B de Andalucía, seguramente 99,9% de probabilidad que hará referencia al siglo XVIII de los Borbones. Creo que esta es la más fácil de las tres preguntas cortas. Aquí no puedes fallar, no puedes fallar. Este punto y medio lo tienes que ganar. ¿Sí? ¿No? Como no aciertes este punto y medio, mal. Entonces, primera pregunta. Uy, qué difícil. ¿Con qué nombre se conoce la guerra entre Borbones y Austria por el trono de España? Guerra de sucesión. Y ahora, la pregunta a desarrollar, o pregunta un poquito más larga, dice: ¿por qué se produjo dicha guerra? ¿Qué países estuvieron implicados? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues entonces, ¿por qué se produjo dicha guerra? Bueno, tenemos que decir que Carlos II muere en 1700 sin descendencia. Entonces, las distintas coronas de España, los distintos países de Europa, distintos reinos, se disputan la corona española. Carlos II muere sin descendencia, entonces proclama sucesor a Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, es decir, los Borbones. Bien, ¿qué pasa? Que el resto de países no aceptan... No, esto no lo aceptan. ¿Por qué? Porque si tenemos un Borbón... hemos dicho que Felipe d'Anjou era nieto de Luis XIV de Francia. Entonces, si tenemos en Francia a Luis XIV y en España a su nieto, habría ahí una super alianza, ¿vale? Que eso no lo acepta el resto de potencias, especialmente Gran Bretaña. Entonces, el resto de potencias proponen otro candidato alternativo que sería Carlos de Habsburgo, hijo del emperador de Austria. A nivel interno, Castilla apoya al candidato Borbón y Aragón apoya al candidato austriaco. Y aquí se produce también un conflicto dentro de España, ¿vale? Por una región que apoya a un candidato y otra región que apoya a otro candidato. Yendo más allá, aquí te voy a hacer una pregunta que la voy a responder enseguida, pero que debes de saberla. ¿Por qué Castilla apoya al candidato austriaco? No, lo he dicho mal. ¿Por qué Castilla apoya al candidato Borbón y Aragón apoya al candidato austriaco? Esa es una pregunta que, si la sabes, significa que vas muy bien preparado. Si no la sabes... Bueno, la respuesta es la siguiente. Castilla apoya al candidato Borbón porque los Borbones, de alguna manera, son los inventores del absolutismo, ¿de acuerdo? Francia, en la Francia del siglo XVIII, se inventa la monarquía absoluta. Ese concepto nace en Francia. Y Castilla, más o menos, ya era regida por una monarquía absoluta. El rey en España tenía poder casi absoluto dentro de Castilla. Pero en Aragón cambia la cosa. Dentro de Aragón, el rey no tenía mucho poder, no tenía tanto poder. Las instituciones dentro de la corona de Aragón tenían mucho peso. Entonces, el rey de España tenía poco peso, o un peso limitado, o un poder limitado dentro del reino de Aragón. Entonces, ¿qué pasa? Que el reino de Aragón dice... como venga el Borbón de Francia, este nos revienta las instituciones, nos revienta el autogobierno. Entonces apoyan al candidato austriaco, ¿vale? Esto es un concepto que sale a lo largo de muchos temas y que hoy día tiene mucho que ver, hoy día es muy importante, ¿vale?
Entonces, países implicados, vamos a responder a la siguiente parte de esa pregunta. Hemos dicho que la pregunta era ¿por qué se produjo dicha guerra? ¿Qué países estuvieron implicados? Bueno, pues hay que decir que en el año 1701 se firma el Tratado de la Haya. ¿Quién estaba en ese Tratado de la Haya? El Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra y Holanda. Ahí tenemos en un equipo el Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra y Holanda. ¿Y quién estaba en el otro equipo? Francia y España. Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra y Holanda apoyaban a Carlos de Habsburgo. Y en el otro equipo, Francia y España apoyaban a Felipe de Anjou. Dice, ¿cuál fue el resultado? Bueno, pues hay que decir que en el año 1711 muere el emperador de Austria, entonces el archiduque Carlos sucede al emperador de Austria y ahora Inglaterra se encuentra con ese problema. ¿Cómo? ¿Vamos a tener ahora, tanto en España como en Austria, al mismo rey? No, dice Inglaterra, negociemos. Entonces se firma el Tratado de Utrecht y Rastatt. Y aquí vienen las consecuencias de dicha guerra. España pierde el milanesado, España pierde el milanesado, Flandes, Nápoles y Cerdeña, que van a Austria. Y pierde también Menorca y Gibraltar, que van a Gran Bretaña. Eso a nivel externo. ¿Qué está pasando a nivel interno? Bueno, pues a nivel interno, que después de esos tratados la guerra sigue en España. ¿Qué ciudad sigue rebelde al candidato Borbón? O sea, Felipe de Anjou va a ser proclamado rey, ya es proclamado rey de España. ¿Qué ciudad sigue siendo rebelde a este pacto? ¿Qué ciudad sigue siendo rebelde a que venga un rey Borbón? Pues Barcelona. Barcelona es ocupada el 11 de septiembre de 1714 y posteriormente Mallorca. ¿Qué más hay que decir? Consecuencia, y esta quizás es la consecuencia más importante de dicha guerra, se impone en España un modelo de centralismo absolutista. Quedaros con este término. Esta es quizás la consecuencia más importante de dicha guerra. Se impone en España un modelo de gobierno que llamamos centralismo absolutista. Se impone a través de unos decretos que se llaman los decretos de nueva planta. ¿Qué más? Bueno, esta es la primera pregunta corta de la opción B. Voy a leer la siguiente pregunta corta de la opción B. Dice, ¿a qué reinado corresponde el motín de Esquilache? Bueno, pues ese reinado corresponde al reinado de Carlos III. Dice, defina el concepto de despotismo ilustrado. Esta es un clásico, esta puede caer perfectamente. Dice, el despotismo ilustrado habla de esa serie de reyes que en Europa, habla de esa serie de reyes absolutistas que se adhieren a los principios de la Ilustración. ¿Qué es el absolutismo? Bueno, pues el absolutismo hablamos de cuando el rey tiene todo el poder, acumula en su persona todo el poder y se cree que tiene un origen divino. Eso es el absolutismo. ¿Y qué es la Ilustración? La Ilustración habla de ese movimiento intelectual que pide, que propugna sustituir el pensamiento mágico y religioso por un pensamiento lógico, por un pensamiento basado en la razón. Decían los ilustrados, tenemos que rendir culto a la diosa de la razón. Bueno, pues entonces, ¿qué es el despotismo ilustrado? Esos reyes que son absolutistas, pero que además son también ilustrados. En consecuencia, intentan emprender una serie de reformas en sus respectivos países para modernizar sus países, mejorar la economía, mejorar la educación, mejorar la cultura, etc. ¿Quién tenemos en España famoso rey ilustrado? Carlos III. Bueno, ya lo hemos nombrado antes, ¿no? Carlos III. Y bueno, pues eso es el despotismo ilustrado. Aquí ya te puedes enrollar mucho porque, claro, la definición en sí es breve. Pero si ves que te has quedado corto, pues puedes definir qué es la monarquía absoluta, puedes definir qué es la ilustración, etc. Segunda pregunta corta de la opción B. ¿Quién firmó? ¿Qué rey firmó los decretos de nueva planta? Pues ya lo hemos dicho. ¿Qué rey firmó los decretos de nueva planta? Felipe V. Explique brevemente en qué consisten los decretos de nueva planta. Pues ya lo hemos dicho antes. Los decretos de nueva planta imponen un centralismo absolutista en todo el país, exceptuando dos regiones, Navarra y País Vasco. ¿Por qué? Porque Navarra y País Vasco sí apoyan a Felipe V durante la Guerra de Sucesión, entonces a ellos se les respeta sus fueros. Pero en el resto del país se impone el centralismo absolutista. Esto significa que en la corona de Aragón se suprimen las instituciones y las leyes de Aragón. O en otras palabras, las Cortes de Aragón se integran en las Cortes de Castilla.
o que las Cortes de Castilla ya sirven para toda España. Y eso sí, las Cortes solo quedan para una cosa, para jurar el cargo al heredero. Siguiente pregunta. Como veis, ya se están repitiendo los conceptos. Como veis, ya estamos siempre repitiendo lo mismo. Dice, ¿con qué tratado se pone fin a la Guerra de Sucesión Española? Tratado de Utrecht. Explique brevemente las consecuencias de dicho tratado. Ya las hemos explicado. Son las preguntas. Los decretos de nueva planta. Tenemos que hablar de los decretos de nueva planta. Tenemos que hablar de que España pierde los territorios centroeuropeos en favor de Austria, de que España pierde Gibraltar y Menorca en favor de Gran Bretaña. Ya lo respondí anteriormente. Dice, ¿qué dinastía reinaba en España cuando se promulgó los decretos de nueva planta? La dinastía de los Borbones. Explique brevemente el contenido de los mismos y su importancia histórica. Lo acabo de explicar en la pregunta anterior. Es que como llevo toda la mañana con esto, ya no sé cuándo he dicho una cosa y cuándo he dicho la otra. Sí, lo acabamos de explicar, ¿de acuerdo? Entonces, los decretos de nueva planta ya lo hemos explicado. Quiero leerlas todas, aunque se repitan, quiero leerlas todas para que veáis que los conceptos se van repitiendo, aunque el epígrafe lo pregunte de otra manera, se va repitiendo. Dice, ¿con qué monarca comienza a reinar en España la Casa de los Borbones a comienzos del siglo XVIII? ¿Con qué monarca? Con Felipe V. Dice, explique las causas de la Guerra de Sucesión Española. Ya lo hemos explicado en la primera pregunta. Carlos II muere sin descendencia, nombra sucesor a Felipe d'Anjou, el resto de potencias no está de acuerdo, nombran a Carlos de Habsburgo y ahí se produce el enfrentamiento. Explique las causas de la Guerra de Sucesión Española. Dice, ¿qué dinastía impulsó la creación de las reales fábricas en el siglo XVIII para el desarrollo de la industrialización? ¿Qué dinastía? La dinastía de los Borbones, otra vez. Siguiente, dice la segunda parte de la pregunta. Explique brevemente las reformas económicas emprendidas por los monarcas ilustrados. Esto es muy interesante. Esto que voy a responder se puede unir a la otra pregunta de qué es el despotismo ilustrado. ¿De acuerdo? Entonces, dice, explique brevemente las reformas económicas emprendidas por los monarcas ilustrados. Aquí podríamos definir qué es el despotismo ilustrado, que ya lo hemos definido antes, y entonces hablar de Carlos III, que es nuestro monarca ilustrado por excelencia. ¿Y qué reforma emprende Carlos III? Bueno, pues por ejemplo, abole algunos privilegios del antiguo régimen, algunos. En 1783 declara honestas todas las profesiones. Fomenta la creación de escuelas de arte y oficios. Potencia la obligatoriedad de la educación primaria. Entra en confrontación con la Iglesia para controlar los cargos eclesiásticos. Eso se llama regalismo, cuando el monarca intenta controlar o controla los cargos eclesiásticos. Expulsa a los jesuitas. Limita los privilegios de la Mesta. La Mesta era una organización ganadera que tenía muchos privilegios, y uno de ellos era que si el ganado tenía que pasar de una punta a otra y tenía que pasar por un cultivo, pues pasaba y se reventaba el cultivo y se acabó. Bueno, pues ahora Carlos III limita los privilegios de la Mesta y repuebla Sierra Morena. Siguiente pregunta corta. ¿Qué nueva dinastía comienza a reinar en España a comienzos del siglo XVIII? La dinastía de los Borbones. Explique brevemente la causa de la Guerra de Sucesión Española. Ya lo hemos respondido antes. ¿Qué tratado pone fin a la Guerra de Sucesión Española? El Tratado de Utrecht. Explique brevemente las consecuencias de dicho tratado. Ya lo hemos explicado. ¿Qué rey firmó los decretos de nueva planta? Felipe V. Explica brevemente en qué consistió dicho decreto. Ya lo hemos respondido. ¿Qué nombre recibe la guerra entre Borbones y Austrias en su disputa por el trono de España? Guerra de Sucesión. Describe brevemente por qué se produjo dicha guerra, qué países estuvieron implicados y cuál fue el resultado. Ya lo hemos respondido. O sea, todas estas son las preguntas que han caído en Andalucía. Todas estas son las preguntas de la primera pregunta corta que ha caído en Andalucía en los 2 últimos años. Ya las he leído todas, ¿vale? Así que ya veis que hay algunos conceptos que se tienen que se repiten y que probablemente vuelvan a salir esta semana. Ojalá tengáis suerte y no cambien mucho y que haya todo esto. Voy a beber agua. Espero que pongan las típicas. Ojalá que sí. Hasta aquí está diciendo... dice tema de desarrollo... veo... Algunos están distraídos ahí. No te ves de que caigan las mismas. ¿Cuánta gente de Ronda? Un saludo a Ronda. Deja guardado el directo. Sí, lo voy a dejar. ¿Cómo aprueba historia? Te compro un jamón. Gracias, Lau. No, o sea, estas preguntas cortas son las que han caído en años anteriores y es probable que algunas se repitan. Es probable, no es seguro. ¿Vale? Vamos a la segunda pregunta corta que han caído en los 2 últimos años. Vamos a repasarlas todas. Esta ya es más complicada. La anterior yo creo que es la más fácil. Esta es más complicada. Dice, ¿cómo se llamaba el primer pretendiente carlista?
Respuesta, Carlos María Isidro. Causa y consecuencia de la primera guerra carlista. Bueno, pues ¿cuáles son las causas? Tenemos que decir que Fernando VII solo tuvo dos hijas, y la primogénita era Isabel. Entonces, ¿qué es lo que hace Fernando VII? Aprueba... Espérate que los comentarios los he dejado aquí. Luego voy a hacer una pregunta. Quiero que me respondáis una cosa. Por curiosidad, que tengo una curiosidad. Bueno, decíamos que Fernando VII aprueba la pragmática sanción que derogaba la ley sálica. ¿Y qué decía la ley sálica? La ley sálica prohibía reinar a las mujeres. Es decir, si ahora pueden reinar las mujeres, ¿quién reina? Pues reina su hija Isabel, reina su hija Isabel. Entonces Isabel es nombrada heredera, repito. Fernando VII aprueba la pragmática sanción que derogaba la ley sálica. Cuidado con esto, que siempre me lo ponen más en el examen. Aprueba la pragmática sanción que deroga la ley sálica. No lo digas al revés, que como lo digas al revés, te cruje en el examen, ¿vale? Entonces, esa ley sálica prohibía reinar a las mujeres. Y si ahora sí pueden reinar, ¿quién es la heredera? Isabel. ¿Y quién queda fuera del trono? ¿Quién iba a ser el sucesor a la corona? El hermano de Fernando VII, que era Carlos María Isidro. Entonces, ¿qué pasa? Que a la muerte de Fernando VII se proclama reina a Isabel, y esto Carlos María Isidro no lo acepta, y en algunas zonas del País Vasco se proclama rey a Carlos María Isidro con el nombre de Carlos V. Y así empieza la guerra. Y es una guerra que hay que decir que no es solo dinástica, sino que es una guerra política. ¿Por qué? Porque los que apoyaban a los carlistas eran 87 en directo. Vamos, así llegamos a los 100. ¡Vamos! Decía que Carlos María Isidro... Los que apoyaban a Carlos María Isidro eran muy conservadores, ultraconservadores, partidarios del antiguo régimen, y los que apoyaban a Isabel eran más liberales, tenían una tendencia más liberal. Decíamos que también era una guerra religiosa, porque los que apoyaban a los carlistas eran ultracatólicos, los que apoyaban a Isabel tenían un catolicismo más abierto, y también era una guerra territorial, porque al carlismo se le apoya en País Vasco, Navarra, algunas zonas de Aragón, algunas zonas de Cataluña, y el resto de España, bueno, era más pro Isabel, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de las consecuencias de dicha guerra. La guerra carlista termina con el abrazo de Vergara en 1839, y una de las consecuencias es que se respetan los fueros vascos y navarros. ¿Y otra consecuencia de esta primera guerra carlista? Bueno, pues la consecuencia es que la guerra no termina directamente, o mejor dicho, que el conflicto no termina. Este conflicto durará todo el siglo XIX. Este conflicto durará todo el siglo XIX. De hecho, hubo 2 guerras más en 1846 y durante el sexenio revolucionario. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la gran consecuencia de este conflicto? Que tener para el país un conflicto latente que no termina de resolverse es un freno a la modernización del país, es un freno a las reformas del país, y esto impedirá, bueno, pues que el país avance. Siguiente pregunta corta de la opción B. ¿Qué dinastía fue destronada en España por la Revolución Gloriosa? La dinastía de los Borbones. Explique brevemente qué pretendía la Revolución Gloriosa y a qué régimen dio lugar. Bueno, pues vamos a ver, explique brevemente qué pretendía la Revolución Gloriosa. Bueno, pues tenemos que decir que en Ostende, 1866, hay un pacto entre unionistas, progresistas y demócratas. ¿Y qué pretendía? ¿Qué pretendía ese pacto? Aquí va la respuesta. Derrocar a la reina y convocar elecciones a cortes constituyentes. ¿Vale? Esto lo podemos desarrollar un poquito más. Decimos que la Revolución Gloriosa empieza en Cádiz el 18 de septiembre de 1868, que la batalla decisiva fue la del puente de Alcolea, que se reproducen por toda España las juntas revolucionarias, y ojo, las juntas revolucionarias iban más allá. Las juntas revolucionarias, al estar compuestas del pueblo, pues ellos iban más allá, pedían sufragio universal, eliminar las quintas, libertad de culto, o sea, pedían unas reivindicaciones, iban mucho más allá que las que se pedían en el Pacto de Ostende. ¿Y a qué régimen da lugar? Bueno, pues esto da lugar al sexenio revolucionario, que es una época donde se experimenta con la monarquía de Amadeo de Saboya, con la Primera República, y acaba finalmente en una dictadura. Siguiente pregunta. Estamos, para los que estéis entrando ahora, estamos repasando la segunda pregunta corta de la opción B. ¿Qué grupo político se opone a los moderados durante el reinado de Isabel II? Pues a los moderados se oponen los progresistas. Diferencia entre los partidos progresistas y moderados. Esto es muy fácil. Vamos a ver. A los progresistas tienen su apoyo social en la clase media y alta.
Sin embargo, los moderados tienen su gran apoyo social en la pequeña burguesía. Los progresistas quieren una soberanía compartida entre el rey y las cortes. Los moderados quieren... Un momento que no sé si esto lo estoy diciendo bien. Es que tengo mis apuntes mal. Voy a empezar otra vez. Son cosas del directo. Donde ponía progresista, donde tenía que poner progresista he puesto moderado y entonces lo he cambiado y me estaba dando cuenta y lo estoy diciendo mal. Entonces, empiezo otra vez. Los moderados tienen su principal apoyo social entre la clase media y alta. Los progresistas tienen su principal apoyo social entre la pequeña burguesía. Ahora sí lo estoy diciendo bien. Los moderados quieren una soberanía compartida entre rey y corte. Los progresistas quieren la soberanía nacional, es decir, que la soberanía esté en la nación. Los moderados quieren un sufragio censitario muy limitado. Los progresistas quieren un sufragio censitario más amplio. Los moderados quieren derechos limitados. Los progresistas quieren más derechos, hacen una gran defensa de la libertad, defienden los derechos individuales. Los moderados quieren que los alcaldes estén nombrados por el poder central. Los progresistas quieren que el poder central, los alcaldes estén nombrados por el poder local y quieren restituir la milicia nacional, que fue la milicia que se crea en las Cortes de Cádiz para defender el régimen liberal. Seguimos, siguiente pregunta corta. Bebo agua que ya me estoy quedando seco. 80 personas, no está mal. Decía, ¿con qué nombre se denomina a los españoles que se mostraban favorables a José I? Como no lo hayas respondido a la primera, o sea, como hayas dudado un segundo, vamos. ¿Con qué nombre se denomina a los españoles que se mostraban favorables a José I? Afrancesados. Dice, explique brevemente las razones que tenían para ello. Bueno, pues los afrancesados creían necesarias las reformas que iban a emprender los franceses. Esta sería la respuesta cortita, pero aquí nos quedamos cortas, así que podemos ampliar un poquito más. Decíamos, los afrancesados creían necesarias las reformas que iban a emprender los franceses. Y aquí tenemos que explicar varios conceptos. Primer concepto. La Revolución Francesa de 1789 quería acabar con el antiguo régimen. Vale. Hemos dicho, el final de la Revolución Francesa termina con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. ¿Y qué hace Napoleón Bonaparte? Lleva los ideales de la Revolución Francesa por toda Europa. En otras palabras, en toda Europa, Napoleón Bonaparte empieza a legislar para terminar con el antiguo régimen. ¿Vale? O sea, ¿qué reformas venían a emprender los franceses? Pues reformas que iban a terminar con el antiguo régimen. ¿Vale? Y ahora, podemos explicar también qué es el antiguo régimen y dejarle claro al corrector que tú sabes de lo que hablas y que no estás estudiando de memoria. El antiguo régimen, hablamos de ese periodo de la historia que va del siglo XVI al XVIII, donde tenemos monarquía absoluta, sociedad estamental, tenemos una economía basada en la agricultura, tenemos un pensamiento dominado por la Iglesia, etcétera. Siguiente pregunta. Estamos con la segunda pregunta corta de la opción B en Andalucía. ¿Durante qué periodo histórico se desarrolló la Primera República? Sexenio revolucionario. ¿Por qué fracasó la Primera República? Bueno, pues tenemos que decir que, primero, que la Primera República va de febrero del 76 a enero del 74. No, lo he dicho mal. De enero del... ahora no... Es de febrero del 74 a enero del 75, me parece. Es que he puesto mal la fecha. Decía, ¿cuáles son los problemas que hay durante la Primera República? Motines federales. Es decir, distintas regiones de España empiezan a proclamar su independencia y se declaran a sí mismos repúblicas, ¿vale? Y esas repúblicas tenían un sobrenombre, que son los cantones. Y no se quedan solo en eso, sino que los cantones empiezan a declararse la guerra unos a otros. Es decir, esto es típico español, ¿no? Estallan motines federales, las distintas regiones se proclaman a sí mismas repúblicas y se declaran la guerra unas a otras. Estas son las guerras cantonales. Además, no solo tenemos guerras cantonales, sino que tenemos una sublevación en Cuba. Y además tenemos la insurrección carlista. Es decir, la Primera República, hace aguas por todas partes, repito. Estallan los motines federales, estalla la sublevación en Cuba, estalla la insurrección carlista. Y además a todo esto hay que decir que los distintos presidentes de la Primera República se muestran absolutamente incapaces
de gestionar la situación. ¿Qué presidentes tenemos en la Primera República? Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. Siguiente pregunta corta. ¿Con qué nombre se conoce la guerra mantenida por España contra la Francia de Napoleón? Guerra de Independencia. Explica brevemente las razones por las que se produjo la guerra de independencia y sitúela cronológicamente. Bueno, tenemos que decir que ¿por qué empieza la guerra de independencia? Tenemos que decir que por el Tratado de Fontainebleau, como se pronuncia, no lo sé francés, de 1807, los franceses pueden pasar por España supuestamente para invadir Portugal, pero bueno, ya que estaban por España, se quedan. O sea, tenemos el ejército implantado en España. Entre medias, estalla el motín de Aranjuez, que desemboca en las abdicaciones de Bayona, es decir, Carlos IV y Fernando VII abdican en Bayona en favor del hermano de Napoleón, José Bonaparte. Y aquí, en esta situación, estalla la guerra de independencia. ¿Por qué? Porque los españoles no aceptaban la autoridad francesa. De manera que esto empieza el 2 de mayo en Madrid y se va extendiendo por toda España y se van formando juntas revolucionarias en cada provincia. En cada provincia se va formando una junta revolucionaria, una junta provincial que gobernaba en nombre del rey Fernando VII, que supuestamente estaba cautivo en Francia. ¿Qué tenemos que decir durante esa guerra de independencia? Que la guerra de independencia se ve frenada por los sitios, por ejemplo los de Zaragoza y Gerona, por la guerrilla. Tenemos que hablar de la derrota francesa en Bailén, julio de 1808, que hace que el mismo Napoleón, intervenga en España. Y tenemos que hablar de que en 1812 Napoleón empieza la campaña rusa y desvía parte de su tropa en España, la desvía a Rusia. Entre medias llegan los ingleses a ayudarnos y ahí tenemos que decir que a lo largo de 1814 los franceses se van retirando de España. Cite el nombre de uno de los presidentes de la Primera República, Figueras. Cite el nombre de uno de los presidentes de la Primera República, Figueras, Pi y Margall, Salmerón, Castelar, cualquiera de los cuatro. Explica brevemente por qué fracasó la Primera República. Ya lo hemos explicado. Motines federales o guerras cantonales, sublevación en Cuba, guerra carlista, incapacidad del gobierno para gestionar la situación, etc. Siguiente pregunta corta. ¿Quién fue el líder de la Unión Liberal durante el reinado de Isabel II? O'Donnell. Explique la diferencia básica entre los partidos moderados y progresistas durante el reinado de Isabel II. Lo acabo de explicar, lo voy a explicar otra vez, como antes me he liado, lo voy a explicar y así pues lo escuchas dos veces. Decía que los moderados tienen un apoyo social de la clase media y alta, los progresistas tienen un apoyo social de la pequeña burguesía, los moderados quieren una soberanía compartida entre el rey y las cortes, los progresistas quieren una soberanía basada en la nación, los moderados quieren un sufragio censitario muy limitado, los progresistas quieren un sufragio censitario más amplio, los moderados quieren una limitación de derechos, los progresistas defienden la libertad y defienden los derechos individuales, los moderados quieren que el alcalde lo nombre el poder central, los progresistas quieren restituir la milicia nacional, etc. Siguiente pregunta corta. ¿Cómo se llama la etapa de Isabel II en la que se aprueba la Constitución de 1845? ¿Cómo se llama esa etapa? Década moderada. Explica brevemente las características de la Constitución de 1845. Bueno, pues tenemos que decir que es la Constitución más... Espérate, que esto se está moviendo ahora. Tenemos que decir que la Constitución del 45 es la más moderada. Niega la soberanía nacional y dice que la soberanía la tienen el rey y las cortes. Limita las atribuciones de las cortes. Le da a la corona iniciativa legal. Limita el poder judicial. La religión católica es la religión oficial. Los ayuntamientos y diputaciones están dirigidos y controlados desde el poder central. Y establece un sufragio censitario muy limitado. Siguiente pregunta corta. ¿Cómo se denomina la revolución que derrocó a Isabel II? Ya lo hemos explicado antes. Revolución gloriosa. Explica brevemente los objetivos de dicha revolución. Pues ya lo hemos explicado antes. Derrocar a Isabel II. Convocar elecciones a cortes constituyentes, etcétera, etcétera. Ya lo hemos respondido hace unos minutos. ¿Qué rey francés gobernó en España durante la Guerra de Independencia? José I. Dice, explica brevemente las razones por las que se produjo la misma y sitúela cronológicamente. Pues ya lo hemos explicado antes. Como veis, muchas preguntas se van repitiendo, ¿vale? Entonces podemos tener la esperanza y la fe de que algunas preguntas, pues, bueno, vuelvan a caer
esta semana bebo agua. Por cierto, el examen, no sé, que me han dicho por ahí que era el martes, creía que era el lunes, fijaros. Vamos a ver algunos comentarios por aquí que me dicen. Bueno, voy a seguir. Voy a seguir. Podría explicar algún día. No me da tiempo, Marta Luque, no me da tiempo. Sorry. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir Vamos a seguir con las preguntas cortas. Ah, y quería hacer una pregunta. A los que me estáis escuchando y me podéis responder. ¿Me podéis decir desde qué ciudad me estáis viendo? Por curiosidad. ¿Vale? Ahí os dejo la pregunta. ¿Desde qué ciudad me veis? O pueblo o lo que sea. Tengo esa curiosidad. ¿Vale? Voy a descansar. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. Media hora. Bueno, no vamos mal. Voy a todo trapo porque creo que os interesa. O sea, repasarlo todo en una hora. Y luego, como esto lo tenéis en directo o va a estar en YouTube, podéis cortarlo, podéis volver atrás las veces que necesitéis. ¿Vale? Etcétera. Vamos a ver si me llegan las respuestas. Vamos a la tercera pregunta corta, ¿vale? Que de la opción B de Andalucía, y vais a ver que muchas se repiten, ¿eh? Muchas preguntas se están repitiendo. Estoy haciendo tiempo, voy a ver si Rota, ya me están llegando las respuestas. Guadix, Córdoba, Málaga, Almonte, Sevilla, Ronda. Claro, hoy hay más gente de Andalucía. El otro día había mucha gente de Valencia y Ronda. Muy bien, bueno, pues tenía esa curiosidad. Te estoy escuchando desde Córdoba. El martes la selectividad. Baza, Granada, Málaga. Muy bien. Bueno, pues ya está. Un abrazo, Linares. Muy bien. Yo soy de Jaén, por cierto. Un abrazo a Jaén y Linares. Bueno, pues vamos a la tercera pregunta de la opción B. Venga, vamos que esto está ya hecho. ¿A qué reinado corresponde la Constitución de 1876? Corresponde al reinado de Alfonso XII. Me estoy quedando seco. Granada, muy bien. Baño de la Encina, yeah. Decía entonces, ¿a qué reinado corresponde la Constitución del 76? Al reinado de Alfonso XII. Describe brevemente las características esenciales de dicha Constitución. Bueno, pues tenemos que decir, y quedaros con este término que si lo decís bien, el corrector le va a encantar. Decimos que esta Constitución es ecléctica y flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que es una Constitución elaborada para contentar a todos, y que fuese larga, que fuese duradera. Decíamos que es una Constitución ecléctica y flexible, que establece un liberalismo doctrinario. ¿Qué quiere decir esto? Que la división de poderes no es completa. La soberanía la tienen compartida el rey y las cortes. El poder ejecutivo recae en el rey. El poder legislativo lo comparten el rey y las cortes. Se establece la confesionalidad del Estado. El sufragio lo establece cada partido. Se centraliza la administración. Y tenemos que decir, por último, que esta es la Constitución más longeva de la historia de España. Dura hasta 1931. Más longeva que la que tenemos hoy día. Siguiente pregunta. ¿A qué país se enfrentó España durante la guerra colonial de Cuba? Uy, qué difícil esta pregunta. Se enfrenta a Estados Unidos. Describe brevemente las causas y consecuencias de dicha guerra. Bueno, causa de la guerra de Cuba. Bueno, pues tenemos que decir que ante la demanda de autonomía política de Cuba, pues la respuesta de los españoles del gobierno español fue escasa, nula. Escasa respuesta del gobierno de España ante la demanda de autonomía política de Cuba. Otro problema. Estados Unidos era el vecino de Cuba y Estados Unidos por esta fecha era la potencia pujante, era una potencia industrial, estaba creciendo, había comprado Hawái, había comprado Alaska, tal, se estaba expandiendo y quería Cuba. Esto, claro, era un problema para España porque España no tenía nada que hacer contra Estados Unidos. El gobierno español muestra intransigencia a la hora de hacer reformas. Antonio Maura quiso hacer una serie de reformas, pero los industriales catalanes se oponen a esa serie de reformas. Tenemos que tener en cuenta que Cuba era un mercado cautivo, es decir, bueno, Cuba y Puerto Rico también, y Filipinas. ¿Qué les pasaba a estas colonias? Que solo podían venderle a España y solo podían comprarle a España. Cuba no podía negociar con sus vecinos de Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces, era un mercado cautivo y el gobierno español se niega a hacer reformas.
Solo la única reforma así que medio se acepta es la abolición de la esclavitud en 1888. ¿Qué más? Otro problema. España no tiene apoyos internacionales. Resulta que durante estas fechas se está gestando en Europa lo que luego será la Primera Guerra Mundial. Se está gestando la Triple Alianza, Alemania, Austria e Italia, contra la Triple Entente, Reino Unido, Gran Bretaña y Rusia. ¿Y España qué hace en esa política? Se declara neutral. Entonces, como se está declarando neutral, cuando llega el problema de España, pues nadie nos apoya. Consecuencias de dicha guerra. Bueno, consecuencias externas. Tenemos que hablar del Tratado de París de 1898 del 10 de diciembre. Cuba consiguió su independencia y Puerto Rico y Filipinas consiguen una independencia a medias. Pasan a estar bajo la administración americana. Puerto Rico sigue hoy día bajo la administración americana. Y tenemos que hablar de un tratado que nadie habla, pero que nosotros vamos a hablar. Del Tratado de 1899, del Tratado Germano-Español. Resulta que España en Asia ya perdió Filipinas, pero todavía tenía unas islas desperdigadas, que son las Islas Carolinas y las Islas Marianas. Y como España no podía mantener esa isla, llegó a Alemania y le dijo, te compro esa isla, un bocadillo de chope. Y España dijo, lo acepto, para ti. Y ahí es cuando se pierden nuestros últimos territorios de ultramar. Consecuencia, ¿qué más? Consecuencia interna. Bueno, pues a nivel interno tenemos que decir que hay resentimiento de los militares, porque los militares tienen la sensación de que hemos ido a una guerra a la que España no estaba preparada. Hay un sentimiento antimilitarista, porque a la guerra iban los pobres, los ricos pagaban un impuesto y se libraban. Entonces hay un sentimiento antimilitarista. Económicamente, pues no fue tan mal. No fue tan mal, o sea, España ya estaba mal, así que peor no podía estar. Además, España deja de costear una costosa guerra, como era la guerra de Cuba, así que en ese sentido, pues, en fin, no fue mal. Y surge también a un nivel político e intelectual un movimiento que es el regeneracionismo, que lo lideraba Joaquín Costa, y que decía que la democracia no había podido implantarse en España por culpa de los caciques. La cara literaria del regeneracionismo es la generación del 98. Y tenemos que decir que proponen los regeneracionistas 3 medidas. Acabar con las prácticas caciquiles, establecer un país de clase media, impulsar la actividad agraria. Y otra consecuencia más, que ha durado hasta nuestra fecha. La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas da auge a los nacionalismos periféricos. ¡Ay! Estoy a tope, es que quiero hacerlo todo en el menor tiempo posible. ¿Qué nombre reciben siguiente pregunta. ¿Qué nombre reciben las personas que manejaban los hilos del poder local durante... repito la pregunta. ¿Qué nombre reciben las personas que manejaban los hilos del poder local para el falseamiento electoral? Pues acabamos de nombrarlos, los caciques. ¿De acuerdo? Los caciques son los que dirigen el poder local y gracias a ellos se falsean las elecciones. Explica brevemente los elementos fundamentales del sistema ideado por Cánovas. Pues tenemos que decir que hay 3 elementos de ese sistema ideado por Cánovas. Primero, la Constitución del 76, ¿vale? Cuyas características ya hemos explicado hace un momento. Sí, la Constitución del 76 ya la acabamos de explicar. Segundo elemento del sistema ideado por Cánovas. Tenemos que hablar de los partidos canovistas. Cánovas copia o imita el sistema inglés. El sistema inglés tenía un partido conservador y un partido liberal que se alternaban pacíficamente en el poder. Pues Cánovas quiere imitar ese sistema. Entonces tenemos 2 partidos en España. El Partido Conservador, liderado por Cánovas, y el Partido Liberal, liderado por Sagasta. Pero al final estos 2 partidos, ¿qué pasa? Que representan los dos a la burguesía industrial, a la nobleza terrateniente, es decir, a la clase media y baja. La clase media y baja no están representados en estos partidos. Y tenemos que decir que la tercera pata de este sistema ideado por Cánovas es el turnismo. Es decir, que el Partido Conservador y el Partido Liberal se turnen pacíficamente. Pero claro, ¿cómo se produce ese turnismo? Pues pasa lo siguiente. Cuando el gobierno se desgastaba, el rey llamaba al jefe de la oposición, le pedía que convocase cortes, disolviese las cortes y convocase elecciones. Y siempre ganaba las elecciones la persona que convocaba las cortes. ¿Y esto cómo era debido? Pues porque se falseaban las elecciones y se recurría al caciquismo. ¿Cómo se hacía esto? Cuando el jefe de gobierno convocaba elecciones, el ministro de Gobernación decidía cuántos diputados tenía que haber en cada circunscripción. Entonces el ministro de Gobernación iba a los gobernadores civiles con la lista de diputados que tenían que salir en cada circunscripción. Se la repartía a los caciques y los caciques se encargaban de que en las elecciones saliesen lo que ellos habían decidido.
Eso se llama el encasillado. ¿Y si la gente votaba otra cosa? Pues pucherazo. Se falseaban las actas y se acabó, ¿vale? ¿Quién fue el político conservador que se turnó con Sagasta durante la primera restauración? Cánova. Explique brevemente el funcionamiento del sistema electoral que favoreció este proceso, lo que acabo de explicar. El tema del encasillado y el fraude electoral, etc. Veo que estáis hablando de los gobiernos de la democracia. Estudiároslo. Sé que el tema es un coñazo. El tema es feo, pero estudiároslo el que no te estudie, ese te va a caer. Te lo digo yo. Así que estúdiatelo. ¿Quién fue el político conservador que se... esto ya lo he explicado, ¿no? Sí, esto lo he explicado. Siguiente pregunta corta. ¿Qué político político promovió el regreso de los Borbones al trono de España en 1875? Canova. Explique brevemente qué se entiende por régimen de la Restauración. Tenemos que decir que el régimen de la Restauración es ese periodo que abarca desde 1875 hasta 1931. Tiene 3 etapas. La de Alfonso XII, que va de 1875 a 1885, la de la regente María Cristina, que va de 1885 a 1902, y la de Alfonso XIII, que va de 1902 a 1931. Y tenemos que decir que en los últimos años se va descomponiendo este régimen, a partir del año 23, debido a la dictadura de Primo de Rivera. Y si quieres alargar más, pues ponen los elementos del sistema ideado por Cánovas. Constitución del 76, partidos políticos, turnismo, falseamiento de las elecciones, etc. ¿Con qué nombre se conoce en España la más destacada? ¿Con qué nombre se conoce en España la más destacada de las desamortizaciones? La desamortización de Mendizábal. Explique brevemente en qué consiste la desamortización. Muy importante. La desamortización es el proceso de expropiación de bienes eclesiásticos y tierras municipales que se dio a lo largo del siglo XIX. Se trataba de incautar las manos muertas, nacionalizarlas y venderlas. Esa es la definición, ¿vale? Expropiar las tierras de la iglesia y de los municipios para venderlas ¿vale? ¿Y qué se pretendía con la desamortización? Pues había varios objetivos. Bueno, primero recaudar dinero, ¿vale? Porque la iglesia tenía muchos territorios. Y luego también crear una clase media de propietarios, ¿vale? Esos eran los objetivos de las desamortizaciones. Y hay que decir que dura todo el siglo XIX. Empieza con Carlos IV y dura todo el siglo XIX. Ya vamos terminando. ¿A qué país se enfrentó España durante la guerra colonial de Cuba? Ya lo hemos dicho antes, Estados Unidos. Describa brevemente las causas de dicha guerra. Pues ya lo hemos explicado hace unos minutos. Siguiente pregunta. ¿Qué político español promovió el regreso de los Borbones al trono de España a finales del XIX? Cánovas, ya lo hemos explicado antes. Explique brevemente qué se entiende por régimen de la Restauración. Lo acabamos de explicar. Estoy cogiendo todas las preguntas que han caído en los 2 años anteriores y las estoy leyendo todas para que veáis que muchas se repiten. Dice... Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué político español fue responsable de la desamortización durante el bienio progresista? ¿Cuál es? Madoz. Explique brevemente el concepto de desamortización. Lo hemos explicado hace un momento. ¿Qué trato puso fin a la guerra colonial de 1898? Tratado de París. Explica brevemente sus causas y sus consecuencias. Lo hemos explicado hace un rato. ¿Quién fue el político liberal que se alternó en el poder con Cánovas del Castillo durante la primera restauración? Sagasta. Explique brevemente el funcionamiento del sistema electoral que favorecía este proceso. Lo hemos explicado hace unos minutos. Estas son todas las preguntas. Finito. Vamos a ver. Si no lo he dicho antes, quiero por si ves este directo luego, o lo ves luego en YouTube, probablemente, a lo mejor tú ya has hecho este trabajo antes. Probablemente tu profesor ya te lo haya dado. Y a lo mejor yo he explicado las cosas de otra manera, o a lo mejor he dado una información que tú no has puesto. Cuidado. Si ese es el caso, no tires tu trabajo por la borda. Coge ese trabajo que tú has hecho y compleméntalo con las cosas que a lo mejor hemos dicho aquí en este directo. O sea, no cojas y digas, ¡ay, Dios mío! Mi profesor me había dado otra cosa. No, seguro que no es tan distinto a lo que yo he dicho, o seguro que se puede complementar. Por lo menos seguro que se puede complementar. Entonces, cuidado con que no te entren dudas existenciales de decir, Dios mío, aquí me han dicho una cosa, aquí otra, pues no. Quédate con lo que ya estabas haciendo y si puedes, compleméntalo con esto que acabamos de decir en este directo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, pues hasta aquí. Alea jacta est, la suerte está echada.
Os deseo de corazón... Bueno, voy a leer un poquito los comentarios por aquí. Bueno, veo que estáis atentos, veo que estáis respondiendo. Me gusta, I like it, genial. Bueno, pues deciros que os deseo de corazón muchísima suerte. Hasta aquí ha llegado esta serie de directos. Espero que os haya ayudado Espero que os ayude a sacar la selectividad, a sacar muy buenas notas. Para mí ha sido un placer estar aquí. Me sorprende que haya tanta gente en directo escuchando el tocho que estoy soltando. O sea, el otro día en el directo que hicimos el lunes, o ya no me acuerdo cuándo fue, el domingo pasado, llegó a haber 191 personas y no bajé de las 160. Es verdad que ya ahí había gente de toda España. Aquí están la mayoría de Andalucía. Y me sorprende aún así que haya 70 personas durante media hora escuchando este tocho. ¿No? Es una cosa que digo, no, me cuesta entenderlo, ¿no? Y me cuesta entenderlo, pero a la vez me alegra. Obviamente me alegra, ¿no? Me alegra porque además en YouTube también estos directos que los estoy subiendo a YouTube los está viendo muchísima gente, ¿no? Y ya está, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Hasta aquí hemos llegado. Os mando un abrazo enorme, os deseo lo mejor, os quiero un montón. Me tenéis en Instagram, ¿vale? Tenéis mis podcasts. Y bueno, que nos seguimos viendo. Un abrazo a todos, chao.